Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Editar de verdad es como primero ver la voz, ver a quién va a estar dirigido, cómo mediarlo, con qué estrategia, con qué estructura y respetar las voces. Hola, mi nombre es Carolina Ilino, soy periodista. Les doy la bienvenida a una nueva temporada de Colofón en la que exploraremos la labor de la edición. Nuestro invitado de hoy es Daniel Campuzano, editor. Bueno, además eres profesor, eres escritor también, muchas cosas relacionadas con la escritura. Sí, muchas gracias Carolina por la invitación. Qué bueno que existan estos espacios. Primero, ¿cómo estás? Y te quería preguntar un poco para empezar a imaginarnos ya el trabajo de un editor. Cuéntame en qué estás ahora, qué vas a hacer hoy día o en qué estás en estos días. Ahora, después de conversar contigo y pasarlo tan bien en este espacio, me voy a ver la maqueta final de un libro sobre inteligencia artificial. Así que cuando salga este programa ya podemos entender que en la Pollera Ediciones, donde trabajo actualmente, ampliamos la línea de divulgación científica con un libro sobre la ética de la inteligencia artificial, específicamente sobre los sesgos que producen los algoritmos. Está escrito por una científica joven, ella se llama Gabriela Arriagada, y ella es como un super cerebro estadístico con pergaminos deslumbrantes para tener menos de 31 años, uno no sabe en qué momento hizo tantas cosas, y tuvimos el gusto de contactarla hace ya un año y medio, y estamos cerrando el libro que va a estar en librerías en mayo. ¿Cómo llegaron a ella? A ella, por ejemplo, algo que sucede en nuestra línea de divulgación, primero iniciamos un seguimiento, un PDI le llamo yo, un rastreo, un psicopateo, como dicen los lolos en redes, pero no solo en redes, sino principalmente en sus columnas de divulgación e incluso llegamos a sus papers científicos. Por supuesto que los papers científicos están escritos como papers científicos dirigidos a otros científicos o a sus alumnos, que es un diálogo más de textos que como dice el concepto al vulgo, ¿no? A personas que no tenemos la preparación científica y no tenemos ningún tipo de idea previa más que esta imagen abstracta de en este caso, de la inteligencia artificial. Y vimos una columna de ella en un medio y yo la empecé a seguir sus charlas en distintas plataformas que transmiten las universidades. Cuando se preguntan quién ve esas plataformas de seminarios universitarios que las dejan por compromiso en YouTube, que tienen 3 visualizaciones, puede haber un editor detrás detectando cosas. Y ya extrapolando un poco de ahí, ¿qué tanta parte de tu trabajo es buscar gente así, buscar personas que podrían escribir libros, o a su vez cuánto, no sé, son manuscritos que llegan? Mira, sí, para las publicaciones pueden haber otras variables, desde luego, a veces se conjugan, pero hay principalmente 2 troncos. Hay una vía de recepción de manuscritos, que es lo que conocemos todos. Nos imaginamos de ese escritor fundamental que cierra su manuscrito fundamental, que cree que va a ser un libro fundamental y lo manda a una editorial que lo va a hacer más fundamental, ¿no es cierto? Que es como la vía que entendemos todos. Tú has sido esa persona también. Yo he sido esa persona. Yo he escrito libros fundamentales que no han sido fundamentales, pero sí son fundamentales. Y la otra es la detectación de cupos de determinadas áreas, detectación de expertos, el hunter, como se dice en el medio más publicitario, ¿no? Tenemos en el mundo editorial la figura del scout, que en Chile está súper poco desarrollada, pero en Europa y en la lengua anglosajona, alemana, es un tipo que detecta talentos, que detecta manuscritos sobre todo,
a veces no publicados, o a veces publicados que se publicaron hace muchos años y nadie los pescó, que eso es otra cosa que se da continuamente, y, y te ofrece. Tú dices, por ejemplo, ando buscando un libro sobre minería, y él tiene en su corral de archivos, acá hay una persona que puede escribirte eso. Es un ejemplo muy específico. Ajá. Pero bueno, son dos troncos, una vía manuscrito y otra otra detectación según la planificación editorial de qué estás buscando. Por ejemplo, de tu día o de tu semana o de tu mes, ¿cuánto tiempo le dedicas a, no sé, leer, editar, a trabajar con los escritores? ¿Cuánto a ese scouting, a esa búsqueda? Mira, te diría que la búsqueda puede ocurrir una vez, una o varias veces al mes, pero no significa que tú empieces a trabajar de inmediato. Ajá. Tienes que esperar. En nuestro caso, que yo trabajo en una editorial mediana, tienes que esperar los presupuestos y uno tiene una carpeta, uno tiene un cuadernito secreto, al menos yo, donde tiras y tiras nombres que pueden trabajar tendencias. Esto es fácil entenderlo cuando hablamos de una línea de no ficción, ¿no es cierto? De divulgación, ya sea ciencias sociales y humanidades, o divulgación científica, que es lo que yo me dedico. Entonces hay muchos temas candentes y también temas que van a venir, que eso también me parece fascinante. Es que de qué probablemente se va a estar hablando en 6 meses o en un año, algo muy difícil de saber dado el vértigo mundial, como podrás entenderlo, y también qué tan atinado es sacar libros que puedan tener el interés también de salir al mercado, porque después de la pandemia nadie quiere leer sobre la pandemia. ¿Y ese cuadernito está acá, entre nosotros? Sí, está ahí. Está en mi mochilita, ahora recién lo cambié. Estuve de cumpleaños, así que me regalaron un cuadernito. Y hay una lista que también hay un diálogo constante en el WhatsApp con ese grupo de tú mismo. No sé si tú lo tienes. No, pero he escuchado a gente que lo hace. Y en mi caso tengo la fortuna de trabajar con un comité editorial, que somos 3 en total. Lo otro lo compone Simón Ergas y Nicolás Leighton. Y ahí estamos todo el rato en el festival del audio y de las flechas que no llegarán a ningún lado. Porque eso también es muy fascinante. Tú en este camino, en esta búsqueda, en esta pesquisa, vas tarjando muchas veces y ni siquiera llegas a esa persona que investigaste. Uno la siguió por 3 meses. Necesito un libro sobre jirafas. Vamos a buscar la especialista en jirafas. Vamos a investigar si tiene cierto talento comunicativo, si tiene cierto interés, cuál es su perfil, si es más académico, si es más divulgativo, de cápsula, dónde está, qué es lo que ha hecho. Y en el camino vamos a desistir o vamos a convencernos. Pero también hay que esperar si existe presupuesto para esos proyectos, porque tú llegas a abordar a un autor, a una autora por encargo, y a veces tienes toda la motivación, pero le tienes que explicar que el libro va a salir en 2 años. Y vamos a trabajar durante 2 años, o va a salir en 1 año y medio. Y muchas veces eso, a ratos, para algunos puede ser satisfactorio. Dice, sí, justo en 2 años tengo tiempo. Para otros... y eso pasa mucho también en ficción, lo encuentran una enormidad, porque la expectativa y la ansiedad es lo que finalmente va dibujando los ritmos y las tensiones entre autores y editores. O sea, el autor te odia cuando te demoras en sacar su libro y tú tienes que explicarle diplomáticamente que no hay plata. Estamos esperando un fondo para buscarlo, o estamos esperando que te pague la distribuidora, estamos esperando a hacer una maquinaria, o bien los libros hay libros similares comparativos que no pueden salir tan juntos, porque se carcomen, se comen como dinosaurios, así que hay que darle un espacio a cada uno. Eso también es parte de la construcción de un catálogo. Y ya cuando un proyecto ya pasó a ser
real. Cuando ya empiezan a trabajar en el texto, en la escritura, ¿cómo es la forma de trabajo que tienes tú? Me voy a centrar en los profesionales que no son netamente escritores y nunca lo han sido. Y tampoco pretendían serlo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a centrar en eso? No, porque en el plano de ficción, por supuesto que está bastante dificultoso, pero me parece que implican ciertas sensibilidades que en este camino no. El escritor de ficción está, por supuesto, pendiente de que no se mutile su estilo. O sea, tú le aceptaste un manuscrito, a ti te gustó la novela y de ahí en adelante van a negociar qué fragmento sacar, qué parte, en qué momento se va a bifurcar la historia. Hay muchos más ojos en el argumento, en la estructura. Los escritores, o sea, los editores siempre lo primero que vemos es la estructura de algo. Es como lo primero que hace cualquier editor, creo, es poner el Word, si es que está en el Word, ponerlo, tenderlo y empezar a scrollearlo y ver de cómo está fragmentado esto. O sea, cómo está, si es fragmentario, si es más narrativo, cuántos capítulos, cuántas partes, de qué manera, si hay un juego entre medio o si es algo más clásico, etcétera. En el caso de la no ficción, lo que el especialista necesita es que tú le clarifiques ese conocimiento que él adquirió mediante los estudios formales, por supuesto, y la construcción de documentos científicos. Entonces, tú eres su aliado para clarificarlo. Uno como editor no tiene idea de la disciplina que está hablando, porque uno pasa a ser el primer lector. Entonces, tú tienes que amortiguar su conocimiento e intentar hacerlo comunicable. Y muchas veces cuando tú manejas mucho un tema, no tienes idea de cuáles son las partes del discurso que son asimilables o que son complejas de entender. Es como cuando tú hablas mucho de un tema y conoces mucho un tema y te cuesta distanciarte, entonces las otras personas no te van a entender todo el contexto porque no fuiste capaz de darle una base previa. Y eso pasa con postdoctores en ciencia aplicada, por ejemplo, o en minería o en lo que sea. ¿Y eso, trabajar con eso, es algo que te ha pasado, ha llegado a ti, o es algo que te guste particularmente o que has buscado? Mira, me gusta particularmente, lo he buscado y también tuve la suerte de estar obligado a eso. Yo trabajé años en Penguin Random House y ahí Penguin Random House es así como Planeta, son las dos transnacionales más poderosas del mercado hispano. Cada una son más de 33, 35, 36 sellos fusionados, para entenderlo un poco. Son 35 editoriales que alguna vez fueron independientes, que fueron compradas en un conglomerado. De esas 30, 35, bueno, todos los años compran una nueva o inactivan otra. Cada una tiene un ADN, de lo que hablábamos al principio, y trabajan líneas infantiles, líneas de adolescentes, líneas de narrativa gráfica, líneas de novela, líneas de narrativa comercial, líneas de narrativa más literaria, líneas de poesía, líneas de ensayo, lo que podemos entender al ver cualquier catálogo de ambas transnacionales. Que es un gran mapa y yo lo recomiendo siempre, que los estudiantes o interesados en edición se metan a las páginas de las dos transnacionales, vean los 30 y tantos, 40 sellos que hay y se pongan a pincharlos, nada más. Eso debiese ser lo primero en hacer porque son grupos que llevan 50 años o 70 años, 80 años hay sellos ahí. Entonces ves la evolución y entiendes cómo se construye lo que estaba apuntando, que es la identidad. O sea, yo si algún día un escritor quiere salir en esta editorial, pero no en esta editorial, en este sello editorial. O sea... Y ahí esa identidad, pero a su vez el trabajo del editor es anónimo. Es anónimo y es mantener esta identidad. Entonces, lo que me pasó a mí en Penguin, lo que tuve la fortuna, es dirigir el sello Sudamericana. En ese momento el sello Sudamericana
que es un sello de muchísima tradición que empezó puramente literario, era el sello de Julio Cortázar. Pero los sellos derivan con la época y al menos en Chile está siendo guiado a la divulgación hace mucho rato. Las ficciones estaban pasando a otros sellos y Sudamericana y Grijalbo de alguna forma, que también yo está a mi cargo, estaba comenzando a transitar hacia la divulgación porque el mercado había premiado libros de no ficción. Principalmente con toda esta oleada de la divulgación histórica que ocurrió con Baradit y otros, ¿no es cierto? Y ahí yo, el caso que destaco y agradezco es haber conocido a Gabriel León, que fuimos a buscarlo a un blog llamado Ciencia Pop, que después se convirtió en un podcast y después en un libro, o paralelamente. Yo lo psicopatié, pero el que primero advirtió, así como todo lo que hice en Penguin, fue mi mentor, bueno, amigo, Gonzalo Eltech. Él ahora él dirige Ediciones B en Barcelona. Es como, pasó de jugar acá a irse a España. Es como eso para entender la responsabilidad de las ligas, que dónde está él. Y yo fui asistente editorial de él. Yo empecé como asistente editorial de él por ahí el 2014, qué sé yo, el tímidamente, 2015, ya después nos firmamos, 2016, ya. Entonces había conversación y yo vi a él como detectaba. Y Gonzalo era un tipo de formación literaria, pero que desarrolló un ojo descollante en detectar tendencia de lectura masiva. Y eso es algo que puede sonar casi ofensivo para quienes no tuvimos una formación técnica literaria, los que estudiamos literatura, etc. Era algo que por supuesto que había una sensibilidad innata y estar muy despierto a lo que está pasando alrededor, qué es lo que están haciendo, qué es lo que está muriendo, de qué se está hablando, de qué no se está hablando, y también para entender el interés, porque seguramente él cuando descubrió a Gabriel León o a Jorge Baradit, bueno, Jorge era un escritor de ciencia ficción antes, cuando él descubrió que él podía hablar de historia, de peculiaridades de la historia chilena, que tampoco eran secretas, estaban ahí. A él también lo cuestionaron, le dijeron en esa época, ¿por qué alguien va a querer leer a un científico? ¿Por qué alguien va a querer leer a un tipo que da historia de Chile si es tan aburrida? Entonces, vio las tendencias y llegó a Gabriel León. Y yo me acuerdo cuando él me comenta, lee este blog, mira qué fascinante. Estaban iniciando los podcasts en ese tiempo. Y Gabriel es un escritor genial sin saber que era escritor. Lo entendimos de inmediato. Y ahí empieza la mediación. Es como lo que tú hacías es deslumbrante. Tú tienes un guía que es Carl Sagan. Tú quieres ser Carl Sagan, estás en un casi decanato, no sé dónde estaba trabajando en un decanato en una universidad de ciencia. Era profesor. Pero tú tienes un bicho adentro que te gustaría enseñarle a un niño o enseñarle a un joven esta fascinación que fue bloqueada porque en el colegio tuviste una experiencia aburrida o traumática, qué sé yo. Entonces, ahí está, no sé si te respondo la pregunta, pero está como convencer a ese científico, a ese tipo, que oye, tú podés comunicarlo acá. Y el editor es un mediador. Los procesos después de trabajo al escribir son muy distintos dependiendo de quién es ese autor. Por ejemplo, trabajar con Gabriel o trabajar con otros divulgadores. ¿Es muy distinto? ¿Depende de cómo son cada uno? ¿O tú tienes una forma de trabajo? Mira, la forma que más le acomodas es como la más clásica, la que no se puede... Primero hay mucha conversación, hay mucho... Insisto, esto que es fundamental para cualquier editor, son las flechas que no llegan a ningún lado. O sea, tú tiras ideas y de esas van a llegar 2. Pero para llegar a esas 2 ideas tuviste que haber tirado 100 antes. Es un poco lo que decía Nicanor Parra de los poemas. Y también el cura Valente, curiosamente, que yo lo escuché hace poco hablar de lo mismo. Finalmente los poetas se salvan por 3 o 4 poemas, sin ser... pero para escribir esos 4 poemas
tuvieron que haber escrito 100 poemas no tan brillantes. Un poco así pasa cuando te enfrentas a un proyecto, te llenas de ideas, te llenas de, en este caso, de WhatsApp, de audio, de mail, hasta que de repente das con el camino. Porque imagínate hablar, hace 2 años, bueno, hace un año editamos otro libro, yo trabajé con la oceanógrafa Catalina Velasco, ¿Ya? que ella tenía experiencia en Nat Geo. Ella es una doctora en biología marina, también es fotógrafa submarina. Pero nosotros llegamos a conversar, hagamos un libro del océano. El océano es literalmente un océano. Ya, ok, hagamos un libro del mar, pero ¿de qué parte del mar? ¿Cómo? Podemos hacer enciclopedias del mar. Y ahí viene este cruce de ideas hasta que finalmente llegas a un esqueleto tentativo. No podemos hablar todo lo del mar, sino que vamos a hablar de las 7 u 8 cosas que pueden quedar en la retina o pueden empujar al lector a seguir indagando más, porque esa es la otra, para la máxima de un libro de no ficción y divulgación, es como sembrar la semillita para que después esa persona pueda ir profundizando. Así que primero llegáis a esos 8 temas después de mucha conversación y te inclináis por ellos. Y comienza un calendario de entrega. Si es texto, si es grabado, un calendario de grabaciones, llegas todo ese material y después lo vas fusionando, lo vas juntando. Muchas veces, por supuesto, que en la edición final el capítulo 3 se transforma en el 7, el 8 pasa a ser el 2 y así. De grabado porque hay gente que habla en vez de ponerlo en texto. Sí, como hay autores. gente que, claro, hay profesionales que se sienten menos capacitados a la hora de ir a dejarlo gramaticalmente. Imagínate un astrónomo que está acostumbrado a hablar otro lenguaje y no tiene por qué saber escribirlo. Muchas veces he visto que se trampea eso, o sea, que se criminaliza eso. Este tipo, este astrónomo no escribió su libro, se lo escribieron. A mí me parece sencillamente un servicio de mediación, de transcripción gramatical. El tipo sabe mucho más que tú. Tú escribes nomás. Tú eres tu profesión es construir la gramática, sacar la voz y clarificarlo. Y editarlo y sacar lo que sobra, sacar la grasa y dejar un texto lo más nítido posible. Pero el conocimiento es de ellos. Para ti como editor, ¿cómo ves ese trabajo con las palabras al editar literatura, que es alguien que, claro, que le importa como mucho más la forma, a estos trabajos de divulgación que me imagino no importa tanto la forma, sino importa que se entienda lo que ellos, el conocimiento. Pero a la vez no es tan Uno, distinto. ya. Sí, pero a la vez no es tan distinto en algo que, aunque sea el conocimiento que están entregando, que es muchas veces piedra muerta, ¿no? Como está escrito en piedra, los microorganismos, etcétera. Si estás hablando de cosas que ya sabías y ya probadas que necesitas decodificar, necesitas traducir y para tú entenderla en fácil. Ajá. El bosón de Higgs, como diablos lo podemos entender, y buscas ejemplos, buscas analogías, buscas ve tu juguera en la casa, tu mini pimer, empecemos de ahí, vamos a buscar la naturaleza que hemos visto, el comportamiento de los animales, pero ese conocimiento tiene que estar mediado por una voz, que es exactamente, si tú lo piensas, lo mismo que tiene cualquier texto narrativo, literario. Parte por la voz, y las grandes obras son, más allá de por supuesto, de grandes hazañas estructurales, son voces. Las voces son lo entrañable. Y acá un astrónomo habla distinto a una geóloga o una oceanógrafa o a un abogado. Que ese es un género de por sí, diría yo, que me ha tocado en la vida trabajar con muchísimos abogados. Eso te diría que es como un género. Ya, el editor entonces tú lo ves como eres como un mediador entre esas voces y llegar al conocimiento, libro, claro, autor. es al conocimiento profundo. Ajá. Tú tienes que, mediante el texto, llegar a un mensaje asimilable y distinguible para personas que no tienen una preparación previa en esa área.
¿Y cómo fue, cómo llegaste tú a convertirte en editor? Ya un poco ya como aprovechando que hablaste Desde de que haces clases en Derecho, como sé Sí. que estudiaste literatura, sé que escribiste, que luego fuiste ex escritor un tiempo y Sí. que ahí parece que entraste a la edición. Entonces, eso, viajemos a cómo descubriste que existía la labor Mira, del editor. ahora los últimos 8 años es una, bueno, siempre estuvo afuera, pero es una rama de posgrado la edición. Ajá. Hay posgrados de edición a cuales respeto y qué bueno que existan cada vez más espacios de esa indagatoria, profundidad y que le enseñan también. He estado en algunas clases de algunos colegas que han invitado y claro, también le enseñan a sacar la calculadora. También le enseñan, entienden de que no es un oficio de glamour, sino de pellejerías, de cálculos, de frustraciones y también de acomodo, de cómo hacer muchas veces cosas grandes con tan poco. Porque estamos hablando del mercado de los libros, ¿no? De repente los escritores jóvenes hablan con una facilidad de mafias literarias que se publican y uno se pregunta dónde está el uranio o la cocaína, cuándo ha dado plata esto. Entonces con precariedad ir a sacar ir a enrumbar un proyecto, insisto en el concepto con un ADN específico. Pero yo llegué de patudo, por supuesto, quizás de arrogante y también del azar. El año 2003, me puedo estar equivocando, 2004, se funda la revista Grifo en la Universidad Diego Portales, Ya. en la Escuela de Literatura. 2005. 2004-2005. Se funda por estudiantes de literatura de la Universidad de Diego Portales, que es la famosa Escuela de Literatura Creativa, tan denostada por este adjetivo, ¿no es cierto? Donde yo estuve. Y ahí es una revista hecha por estudiantes, pero mediada por algunos profesores. Ya. Y yo el segundo año de literatura postulé y quedé en la parte como de producción. Entonces necesitaban un tipo entusiasta que cachara un poco, que estuviera bien parado, pero la revista era dirigida por personas recién recibidas o por estudiantes de último año, con mucha más preparación que tú, por supuesto. Lo único que tiene uno al primer año es la convicción de saberlo todo y al tercer año entendí que no sabes nada. Y entonces me imagino que les parecí particular, me dejaron entrar al equipo y estuve en el área como de producción de concursos de cuentos. Entonces mi primer acercamiento fue de lo que hoy se conoce con tanta rimbombancia a veces como la mediación. Entonces fue como, a ver, hay que hacer un libro de cuentos, no hay plata, hay que conseguir jurado, tenéis que tener la patudez de ir donde este escritor consagrado y hablarle directamente si quiere ser jurado de poesía del concurso de una revista universitaria. ¿Cachai? Y no hay plata. Y ojalá tenéis que ir a la premiación. Y ojalá me lo entregué en un mes más. Eso fue fundamental para después dedicarme a entender un poco el ecosistema del engranaje que por supuesto desconocía por completo. Un tipo de segundo año de literatura, tercer año, no entiende nada de cómo se puede llegar a publicar. Y en el 2007 un mundo editorial en pañales, donde estaban satélites de las transnacionales nomás y no hay otra posibilidad. Pero la cosa es que yo de productor, para resumirte, llegué a ser editor, Ya. ahí mismo. En la misma revista. En la misma revista de Grifo. Empecé a ser editor, llegué a ser editor general y después fui director. Al otro año que el director se elegía democráticamente. Entonces yo me sentía la voz del pueblo, por supuesto. Ahora, totalmente en pañales. O sea, a ciegas. De verdad que ahora lo miro atrás y es como solo en la patudez y el atrevimiento, que eso quizás viene algo innato. Te hablo del atrevimiento e ignorancia, no el talento técnico, de creer de que tú podías editar un texto. Y nosotros conseguíamos ya con años textos de escritores ya formados. Y yo pensaba que editarlo era solo dejarlos bien, era arreglar la gramática. Y después entendí que era lo primero y no lo único, y a veces de las cosas más secundarias. Que un texto, cualquier texto puede estar gramaticalmente correcto, ¿no es cierto? Hay que ver la O, hay que ver el estilo, hay que ir a entender
no como tú crees que el texto queda bien, sino como tú crees que el texto puede tener su mayor potencialidad a quien está dirigido. Y eso yo no lo tenía idea, entonces me imagino que todos los cuarto años editando dejábamos el texto bonito nomás. Pero eso lo podía hacer en cualquier medio, en cualquier plataforma. Editar de verdad es como primero ver la voz, ver a quién va a estar dirigido, cómo mediarlo, con qué estrategia, con qué estructura y respetar las voces por los estilos. Volvemos a las voces. ¿Y eso cuando descubriste o cuando empezaste a descubrir A eso? porrazo me enseñó, te diría, Gonzalo Eltech, que él ya lleva un tiempo en esto, también joven, muy joven, también había aprendido. Pero es como cuando conversábamos en ese tiempo que me tocó entrar a la línea más comercial. Estaba el bombardeo de escritores de Facebook, Ujú. que se distinguían muy bien porque el Facebook era una plataforma donde podían escribir y escribían por entrega. Y mucha gente seguía a que hoy día son calificados de influencer, pero en ese momento eran escritores. Ajá. ¿Cachai? Eran escritores por entrega, entonces le exigían como un texto cada 3 días, a la semana. Ok, hay una ecuación que son los seguidores y los likes en ese tiempo. Entendimos rápidamente que no tenía nada que ver la ecuación no significaba que alguien tuviera mucho seguimiento y mucho éxito y mucho, ¿cómo se llaman? Muchos retweets, muchos compartidas en Facebook. Ujú. No tenía nada que ver con que pudiera convertirse en una voz para un libro comercial. Además que me acuerdo que con él, Tech y otras personas conversábamos. ¿Por qué por qué las personas que lo ven gratis en Facebook, en su teléfono ya en ese tiempo, van a querer comprar un libro de esa persona? Po? Entonces ahí era un trabajo de distinguir voces. Una cosa es como que hay un fragmento entretenido y otra es que una persona que tenga 10, tenga 50 posteos y ves una línea clara y ves como cierta, incluso muletilla, ves cierto contacto con la audiencia. Y así nacieron muchos, o sea, bastantes libros que fueron hitos en cuanto en literatura comercial, insisto, Ujú. hitos en venta, en mercado, cifras que no se conocían. La pregunta es por el público literario en serie, ¿por qué le molesta que existan este tipo de libros? Si son audiencias para todo y novelas de aeropuerto, siempre ha existido libros de entretención, de divulgación hecha para personas que... Tú también eres un novato en astronomía, no sabes de Ujú. astronomía, hay que contártela en principio. Entonces, eh, y también la pregunta por qué el mercado prefería esto. Eh, ¿Por qué no vendía ese autor de culto y ella así? O sea, o estos proyectos sí. Ya, tú también eres escritor. ¿Cómo conjugas la voz propia como escritor con esta labor de escritor, o sea, de editor, digo? ¿Tiene...? Yo creo que después de pensarlo harto, lo que uno gana o lo que uno le facilita tener las dos prácticas, Ujú. una es una práctica, otra es un oficio. Editor es un oficio. Yo me gano la vida como editor y soy 1000 veces más editor que escritor. De hecho, creo sinceramente que tengo muchas más facilidades y talentos como editor que escritor. En eso no tengo ninguna duda. Por ciertas habilidades que tengo a nivel estructural, general. eh, pero yo te diría que lo que podemos beneficiarnos, los que alguna vez hemos tenido la experiencia de editar y después de escribir, o viceversa, es que tú sabes que un texto tiene mucho trabajo. O sea, lo que me facilita es saber y saber desprenderme. Yo no voy a pegarme a esa... Que es lo que tienen un poco los guionistas también, que me he dado cuenta, que es lo que comparten. Pero yo no tengo ningún problema en deshacerme de 30 páginas. Sé que no son geniales. Y que si son geniales, pueden jugarle en contra... 30 páginas geniales pueden jugarle en contra al macro del libro. Es importante. Y corregir y no defender, escuchar mucho. Eh, yo para los libros tengo, cuando me ha tocado escribir ficción, tengo como una serie de lectores heterogéneos, fieles eh, y honestos, afectivos también, que no te van a decir que todo está bien.
Pero como sé que cómo se edita, voy a escuchar mucho al editor, voy a escuchar mucho a la gente. No me voy a aferrar a que mi idea está bien planteada. No me nace defenderla. Ujú. Y eso es parte por la formación de editor, porque uno tiene la experiencia de ver cómo un libro se transforma en otra cosa. Y hay libros bastante mediocres que de repente con un giro, una bifurcación se transforman en comunicables. Yo creo que eso es lo que... O sea, me escribo para editarme, Ujú. para ser editado. Sí, vi una entrevista tuya donde hablabais de cuando un libro que te editó La Pollera, antes Ya. de que tú fueras editor Sí, de La po. Pollera, Así y que que- decías que te habían aceptado el manuscrito, pero que después cuando te pasaron de vuelta que todas las líneas tenían correcciones, Sí. y tú así, pero ¿cómo me aceptaron esto? Sí, sí, es que ellos tenían, Simón Ergas y Nicolás Leighton, los fundadores de La Pollera, tenían poca línea narrativa y en ese momento ellos editaban a la par los Word. Ahora tienen otra orgánica, Nicolás tiene cargos más gerenciales. Pero era divertido que dijeran, nos encanta tu obra, queremos publicarla, y después realmente uno peleaba sobre otro en el mismo Word. Y yo nunca había tenido la experiencia, tú tenías la experiencia como editor de trabajar con asistentes editoriales, mucho. O con pares editores. Ya. Eso sí, siempre. Pero es como que te van poniendo comentarios acá. Ojo con esto, cambia esto, ojo con esto, hasta llegamos al texto final. Aquí, claro, tuve la experiencia de que mi manuscrito fuera revisado por dos tipos que se pelean entre ellos en el mismo manuscrito. No, quizás sí, que lo decía el autor. Entonces ahí me conquistó, dije, no, aquí me tengo que quedar. Con ello, pase lo que pase, esto está muy fascinante y extraño, así que voy a confiar en ello. Y yo te pedí que me trajeras Sí. libros que fueran para ti significativos de tu labor como editor. Así que, Ya. ¿qué trajiste? Oye, por supuesto, partir diciendo que cada uno de los libros que he hecho en mi larga y extensa carrera editorial han significado ¿Cuántos libros has editado? ¿Tienes una uno. noción? No, pero deben ser más de 100. No. Deben ser más de 100. Libros de cocina, de autoayuda, de ficción literaria, de no ficción sobre todo, lo que me ha hecho, de narrativa gráfica. Estoy a cargo de Reserva en Chile. Y fascinante. Nuevamente en pañales, responsablemente me puse a estudiar cuando asumí eso. Estudié, escuché. Aún así me parece un mundo ahí mante que es lo mínimo. Pero claro, a todos los autores y a todos los libros se quieren por igual. Pero para el ejercicio que me pidieron acá, traje 3 libros que he editado los últimos ya como 4 años. Unos 3 libros disímiles. ¿Lo menciono? Sí. Mira, traje un libro de Vladimir Rivera Órdenes, un escritor muy particular chileno, que a mí me gustan mucho sus novelas previas y todo su trabajo. Él escribió sobre su experiencia en haber crecido en Parral, ¿ya? Esto está mediado por una colección llamada Los Surcos del Territorio. Aquí se convocan, acá se buscan autores que han nacido en la provincia, en pueblos o ciudades, pero que no sean Santiago, y han tenido la experiencia, y esto es muy importante, de emigrar. No buscamos voces que escriban desde la provincia, sino desde fuera de la provincia y la estén mirando desde lejos. Este es un proyecto que tenemos la suerte de ya exportarlo en Argentina, se puede decir. Va a salir el primer libro de Surco del Territorio Argentino, dirigido por Selva Almada, en nuestra socia ya con Salvaje Federal. Y estamos a punto... Ella como editora. Ella como O editora. Ella de Entre Ríos, profunda. Y estamos a punto de cerrar con otro país que lo mismo, conoció este proyecto. Ella está Selva con Raquel y Natalia, que son de Salvaje Federal, conocieron este proyecto. Y así como otro país que estamos a punto de cerrar, y otro también interesado, entienden de que el libro funciona siempre y cuando se mire desde afuera. Esta voz se tiene que ir. Y por eso generalmente son, bueno, quizás vamos a trabajar con autores inéditos, pero generalmente son autores ya editados. Que acá se les pide un ejercicio de crónica.
crónica sabemos que es un concepto amplísimo, pero textos de no ficción libre donde ellos repliquen esto. Y en el pueblo hay una casa pequeña y oscura, el primer libro de esta colección que inauguramos. Es la historia de Vladimir Rivera, quien quedó huérfano a los 3 meses porque su padre fue secuestrado. Fue uno de los 25, 30 detenidos desaparecidos en Parral. Vladimir nace en el no sé qué mes del 73, ponte que enero, febrero del 73. Y su padre, bueno, es tomado preso en octubre. Rápidamente. Porque su padre era un dirigente sindical que lidera una toma en Parral. Una toma que todavía existe. Y bueno, él explora lo que es crecer en estas circunstancias. El padre murió, el padre está, el padre no está, su madre espera a alguien. Y un texto escalofriante, con una luminosidad muy oscura. Claro, te puede dejar muy mal porque es una historia que intenta a veces ser lúdica, pero en el trasfondo siempre está punzando no solo lo indecible sentimental, sino la burocracia política. Porque el cuerpo no aparece y la familia, bueno, Vladimir va creciendo, se va siendo un adulto y comienza a acompañar a su madre a identificaciones, a rondas de identificaciones de cuerpo. Ninguna es. Aparecen cuerpos cerca, van a identificarlo y finalmente no es. Y están cerca de Colonia Dignidad. Y por eso también tiene esa potencia esta historia que Parral está al lado de Colonia Dignidad. Y esta estructura de esta colección ya la tenían súper clara al publicar o de alguna forma este mismo libro los ayudó como a ver cómo yo creo que con podía desarrollarse. Con este libro creímos entender cómo iba a ser la estructura de aquí en adelante. Uh-huh. Porque es una colección de relatos, finalmente en simple, que habla de personajes de Parral, momentos de Parral, qué es lo que es Parral, cuándo él vuelve a Parral, cuándo se va a estudiar a Osorno y vuelve a Parral, cuándo vuelve de adulto a Parral. Y todo lo que rodea. Él es hijo de un detenido desaparecido, pero tiene unas familias trabajando para la extrema derecha. Para el diputado Urrutia, etc. Entonces, cómo se divorcia una familia también chilena y cómo existe la sospecha. Y cómo en un pueblo tú sabes quiénes son los torturadores. Tú conoces hay una figura del carabinero que tú sabes que fue el que secuestró a tu padre. Y todos conviven en esa tensión, en ese hielo y nadie hizo nada aparentemente. Entonces pensamos que era así, pero ocurrió que cuando los nuevos autores de la colección vieron este libro, se aterrorizaron diplomáticamente y te dijeron: yo no tengo una historia tan cruda. Y no podría contarla con la prosa de Vladimir, que tiene también esta oscuridad, a veces como juguetona igual, es como un texto muy pesado que te tira muchas esquilas, pero a la vez te convoca, te abraza, no te aleja, no te espanta, te dice: quédate, no lo voy a pasar tan bien, pero vamos a caminar. Y fue un pequeño problema, porque yo ya tenía contactado un autor de Coquimbo, Eduardo Plaza Ávila, un estupendo escritor. Hicimos el libro La Pajarera, de su experiencia en Coquimbo, lo mismo. Y claro, ahí entendimos que no le podíamos pedir lo mismo a todos, que todos eran... O sea, entendíamos eso, pero no entendíamos cómo, al menos yo no entendía cómo ofrecerle el proyecto a otro autor después del libro de Vladimir. Pensaban que iban a hablar mucho, iban a desnudar mucho su historia, y pensaban también que a mí no me ha pasado nada. Y de repente que no te pase nada es que te pase todo. No vaya a entrar a competir la fragilidad y las fracturas de tu propia historia. Y de ahí llegamos a Bernardita Olmedo, que viene, yo la edité, ella es bruta, la ilustradora, que yo la edité en Penguin, cuando editaba narrativa gráfica. Ella salió en Lumen. Sí, ahí la conocí. Brillante en todos los aspectos, pero
También, pues, ella no había escrito, no había tenido la experiencia de escribir, pero viene de Purén, no podía eso perderse. Entonces ella agarró una estructura más de estampa, más alusiva, más poética. Es su voz. La voz de Eduardo Plaza era otra. ¿Ya? Después salió un libro de Valdivia y Lleva Arroyo, y ahora tenemos 3 en camino, casi 4 en camino. ¿Y qué es lo que podría identificar en los 4? El largo y duro proceso. Como que los libros nunca están listos cuando tú crees, porque llegan los escritores con mucha seguridad que van a ser capaces, pero esto significa indagar en tu historia familiar, y en la sociedad, y en las capas que hay, en lo no dicho, y se paralizan. Hay un autor que se salió del proyecto, dijo, esto no me hace bien, me salgo. Te diría que ningún autor ha cumplido los plazos porque se termina alargando, se empiezan a... Y eso no es común. No es común, pero en este caso tú entiendes. Ajá. Ahora tú como editora, por otro lado, tenés que tener toda la logística, organización. No, me tienes que entregar esto porque tenemos que salir acá, tenemos que tener imprenta, tenemos que hacer el proceso, tenemos que editar 4 meses antes, Pero en el momento tú le miráis la cara o te cuenta, mira, supe que el papá de mi abuelo era esto, o que mi prima fue hija de este, o que no sé cómo ponerlos sin que se sepa porque mi familia está viva. Ya, ok. Desenredalo y después volví a escribir. De Paolo Bortolameoli, él es uno de los directores sinfónicos de más proyección a nivel mundial. Es chileno, imagínate lo que es eso. Él fue un estudiante de piano, entendió, no se sentía descollante en el piano y tomó el camino de la dirección de orquesta. Él tiene 43 años, es muy joven, 42 años. Él está en las primeras ligas de la Sinfónica, fue asistente de Gustavo Dudamel, quizás el director hoy más cotizado del mundo. Ahora está en la Filarmónica de Los Ángeles, por supuesto que se pasea por Europa, tiene muchas fechas, tiene como 3 años ya cubierto. Y la pregunta es cómo un tipo así llega a escribir por la pandemia. No pudo hacer conciertos y no pudo viajar y tuvo que encerrarse en una casa, y para no volverse loco, yo tuve un dato, me llegó alguien del mismo teatro municipal con que trabajábamos, ¿ya? Que Paolo, el maestro, quería escribir un libro, pero estaba como en blanco, no sabía qué hacer. Y la primera conversación fue: esto es demasiado difícil, esto es abismante para mí, no me asusta nada, tengo experiencia, pero ¿estás seguro? ¿Cómo vas? Y es una carta a su hijo de 5 años, que en ese tiempo tenía 5 años. ¿A él le parecía abismante o a ti? A mí. Ah. A mí y a él también. Ya. O sea, estamos seguros de lo que tenemos que hacer. No estamos seguros, pero hagámoslo en el camino. Y yo creo que nunca había trabajado tanto en un libro, te puedo decir, a nivel intelectual, emocional, en plena pandemia, estructural, el libro se alargaba. Y en la carta se llama rubato, que es una palabra técnica musical italiana de robar, que viene de robarle la melodía al tiempo, o sea, al tiempo musical. Por supuesto que lo estoy simplificando grotescamente, y alguien con estudios sinfónicos me rebana, ¿no? Pero en el fondo él le escribe la carta a su hijo explicándole el amor que tiene por la música y de alguna forma por qué no va a estar tan presente en su crecimiento, porque este trabajo es tan absorbente. Y de paso te explica qué es un director de orquesta. Muchas veces uno no... es muy difícil explicar lo que es un director de orquesta. Sabéis lo que tiene esa batuta. Y también hay una parte que me interesa mucho del libro, que es la parte histórica del contexto, y a veces que son como casi comidillos cagüineos de las grandes sinfónicas, de cómo se formaron, cuál es la rivalidad que existía entre los autores, cuáles son las afinidades que existían entre los compositores, y de qué significa, qué intentan hablar, por qué Claudio Rauh un genio y por qué otros pianistas no son rutilantes, que algo que uno no puede entender, por más que escuchen música clásica o tengan mínimos estudios de música.
son fenómenos muy complejos. Y la pregunta que cruza este libro es por qué diablos la música clásica ha sido encasillada en una atmósfera tan docta y lejana. Y eso intentamos responder acá. Este libro tiene casi 400 páginas. Sí, 400 páginas y tiene un QR que al principio de pandemia nos parecía tan espectacular y nos sentíamos tan tech y modernos y después, bueno, todo. Así que un libro para personas que les interesa la experiencia de creación artística y también cómo explicarla. O sea, cómo explicar el proceso de creación de cualquier ámbito. Ajá. Artistas plásticos, poetas, qué sé yo. No... Es como ver la experiencia, cómo se llega a la experiencia creativa y de paso, por qué los genios son genios, que es algo muy, muy, muy difícil de explicar y que solo el tiempo te lo dice. O sea, ¿por qué Beethoven? ¿Por qué existe una quinta sinfonía de Beethoven? ¿Por qué se la sabe todo? ¿Por qué sale en Tom y Jerry? ¿Por qué ¿Por qué es tan genial? O sea, ¿por qué te queda? ¿Por qué las grandes obras quedan así como las obras literal es lo mismo, ¿no? Pasan a ser como parte del imaginario del relato popular. Sea el lector o no, vas a entender alguna vez las Cumbres Borrascosas, el Quijote, qué sé yo. Así que, y es entretenidísimo, tiene mucho, es bastante capaz, él tiene experiencia divulgativa en charlas, TED, etc. De explicarte cuál es la complejidad musical y por qué le puede despertar el oído a cualquier persona. Y la pregunta esta de por qué no se responde tanto, pero también la podemos hacer nosotros. Porque la música clásica es como fome, es como un castigo, es como algo que inmediatamente te pone en un escenario de contemplación o de elevación cultural, sofisticada, y no. Es como cerrar los ojos y entender la armonía de los instrumentos. Es un libro para personas que tienen inquietud musical, pero sobre todo inquietud artística. Y también traje al final, este es un libro que salió recientemente, se llama Todo lo que brilla. El título me parece genial, siempre me ha parecido espectacular, inmejorable, y se le ocurrió a ella, la autora, a Irene del Real. Ella es una geóloga, una doctora en geología, profesora en distintas universidades, y ella hace un recorrido por cómo las grandes épocas y toda nuestra civilización sociopolítica y económica ha dependido de los metales, y cómo nuestra vida actual depende de los metales. O sea, la cuchara, el lápiz que estáis tomando, los vasos, el auto, el metro, todo viene de la conjugación y el tratamiento de minerales, de metales y minerales. Entonces te empiezas preguntando eso. O sea, ¿sabías que tú actualmente a tu alrededor hay cientos de minerales conjugando? En tu celular hay, qué sé yo, hay decenas de minerales conjugando en la cuchara esa que alguna vez se moldeó y recorre, bueno, la época, como las épocas, o sea, y cualquier tipo de economía a gran y baja escala se ha dado según los metales disponibles. Y entender eso que es tan obvio es muy escalofriante. Como que de repente acá, sobre todo en Chile, siendo un país que dependemos económicamente de la minería, como que por supuesto que los grandes temas se reducen a los royalties, a cuántos impuestos se paga o no se paga y cuántos son los límites del extractivismo hoy en plena crisis del acabado del mundo, que es algo que se trata acá. ¿Cómo podemos hacer una minería responsable? Porque también se trata en el libro. Se trata. Porque por supuesto que hay una... de repente uno mira, qué sé yo, ciertos comentarios, ciertos grupos radicales que están en contra del extractivismo y se puede vivir sin minerales. La verdad no. No, la verdad no. No podemos vivir ni económicamente ni tampoco podemos ocupar lo que ocupamos sin el tratamiento de los metales. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a esta época donde tenemos que ser
tan responsable a nivel de extractivista para cuidar lo producido, el metano producido por el planeta, también se aborda acá. Y desde luego se hace, no es que sea una defensa de la industria minera ni mucho menos. Por supuesto que se reconocen y son sabidos los desastres medioambientales científicos por la negligencia de las mineras, que no, por supuesto que no tienen la simpatía de nadie como la farmacéutica. Pero es un libro que me parece muy ejemplificador de cómo de pequeñas cosas que nos rodean y podemos saber en un libro y te pueden cambiar como la percepción. ¿Y a ella llegaron ustedes también? Sí, yo llegué del psicopateo. Del psicopateo. Llegamos, yo tuve, claro, la conocí en una charla, me dediqué a investigarla, ella también tuvo unos artículos de prensa y de repente hasta la vi como, me acuerdo, en una actividad de joya. Bueno, ella también la vi en el Congreso Futuro. Entendía que ella tenía la capacidad de poder explicarnos por qué los metales han definido las etapas del planeta y el curso de la humanidad, corto. Y es cierto, cualquiera lo podemos entender, si lo pensamos en 10 segundos lo entendemos. Ahora, ¿cómo lo explicamos? Eso. Bueno, podría seguir hablando, la verdad, pero esto se tiene que terminar en algún momento. Sí. Para terminar, quería invitarte a leer algún párrafo de alguno de estos libros que trajiste. De este ensayo de Paolo Bortolomeoli, Procesos musicales y un playlist personal. Y habla también de la creación y la mediación, que es más o menos en qué consiste esta labor de editor, que es de alguna forma un intérprete. El editor siempre está codificando, interpretando lo que se quiere decir para llegar a tener una versión más lograda y comunicarla. Dice Paolo como director de orquesta, no como compositor. Dice así: de algún modo lo que me pasa es paradójico, porque la inevitabilidad de expresar lo inefable surge de los compositores, de los creadores, y no de los intérpretes. En estricto rigor, nosotros solo somos intermediarios entre el mensaje original y su vigencia. Sin embargo, precisamente en ello radica la belleza de nuestro trabajo. La música solo existe mientras suena. Solo de ese modo es. Sin sonido, la partitura no es más que tinta en un papel, una obra que espera ser representada. Las artes escénicas, esa manifestación estética del aquí, del ahora, no solo se deben a su creador, sino también, de manera inevitable e imprescindible, a quienes la hacen cobrar vida en cada ensayo, en cada función. A ese equipo que dirige el eterno proceso creativo hacia el público, el último gran eslabón y compañeros de esa gran colaboración. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.